Había estado allí otras noches, pero la torre de White Rock me pareció diferente desde la primera hora, como entrar en una habitación donde la conversación se detiene y el silencio se mantiene. La central lo llamó una vigilancia de viento rutinaria y me asignó allí porque una tormenta se acercaba desde el sur y habíamos tenido un incendio forestal la semana anterior en un bosque seco de laurel. Solo una formalidad, dijo mi supervisor, y dije que sí, porque así es el trabajo y porque sabía cómo funcionan los presupuestos, las estructuras antiguas y la necesidad de decir que alguien está ahí arriba, alguien vigilando. La torre aún tenía el número del condado grabado en la base, pero nadie la había tocado en años, salvo una capa suelta de pintura en los soportes y una cerradura nueva que nunca encajaba bien. Se alza sobre una zona sin árboles, sobre una maraña de nogal americano y pino silvestre, una jaula de acero que se eleva hacia el cielo con una tapa como una pajarera de cristal en la cima. Aparqué junto a la verja, tomé la mochila y el portapapeles y les dije a los árboles en voz alta que solo estaría una noche. A veces lo hago. A la gente que no trabaja sola le parece una tontería. Hablas con el lugar, llegas a un acuerdo. La primera subida fue un recuerdo muscular familiar. La bota sobre el ángulo de hierro, la mano sobre la fría barandilla, la linterna deslizada en el cinturón para no cegarme en cada plataforma. A medida que el suelo descendía, el viento arreció en los tensores y los pernos temblaron bajo mis pies. No piensas en el acero como algo que habla hasta que lo oyes todo a la vez. Un lenguaje chasqueante de temperatura y tensión. Las nubes eran bajas pero tenues, desgarrando el atardecer y difuminando el último color en las colinas. Podía ver la carretera de servicio que descendía en espiral como una piel de serpiente mudada, y más allá los pliegues negros de las Blue Ridge que se extendían hasta el infinito, cada pliegue ocultando a otro. Cuando llegué a la habitación, la encontré tal como me habían advertido. Una mesa de mapas agrietada, un cristal faltante en la ventana oeste, un taburete con una pata torcida por la humedad. También hay un catre arriba. Alguien soldó un armazón al suelo una vez, pero la lona se había podrido y el hundimiento tenía agua acumulada por antiguas tormentas. Preparé mi mochila, revisé la radio y recorrí la habitación con una pequeña luz LED hasta que sentí que me orientaba en las sombras. No tardas mucho, cuando estás solo en la altura, en oír hablar a la montaña. Al principio no es una voz, es la masa de sonidos que no se percibe a la luz del día, la corriente de aire a través de las costillas de acero, el hilo del arroyo, las hojas atrapadas en las escaleras inferiores temblando suavemente cada vez que las ráfagas cambian de dirección. Pero es fácil, más fácil de lo que crees, confundir esa maraña de ruido con personas, porque tu mente necesita compañía. Si luchas contra eso, terminas nervioso y terco. Si lo aceptas demasiado rápido, pierdes la diferencia cuando algo no encaja. Hojé el viejo cuaderno de bitácora porque es otra costumbre. Mirar los nombres, las horas, las notas del tiempo de personas cuya caligrafía pasó de moda. Había intervalos de meses, luego de años. Alguien había escrito con letra pequeña y cuidada 2 veranos atrás. Voces en la corriente ascendente. Podrían ser campistas en el barranco. Esperé a que la oscuridad decidiera su forma. Las primeras horas fueron solo cuestión de tiempo. Las nubes se volvieron brillantes en su parte inferior, donde se filtraba la luz de la luna. Las colinas se suavizaron en siluetas y el aire se me metió hasta las mangas. Alrededor de las 10 oí pasos pesados abajo. Al principio, un oso, pensé, por la forma en que la estructura de la torre arrastraba cada pausa como un parche de tambor. Me asomé a la ventana y apunté con la linterna hacia las escaleras. Pero el resplandor solo iluminó las líneas de araña rotas y el brillo apagado del metal húmedo. Al retirar el brazo, percibí un olor húmedo y agrio que no pude identificar, como una lona vieja abandonada en un garaje, como el aliento de una tienda de campaña sucia. El viento cambió y el olor se fue con él.
lo que me hizo sentir más tonto que aliviado. Hice mis registros en el media hora. Anoté la velocidad y la dirección del viento en la hoja. La radio estaba en silencio, salvo por el pequeño silbido que se oye cuando las nubes pasan rozando la superficie. Intenté no mirar la cuna como si el sueño fuera algo que pudiera desear. Alrededor de la medianoche, el aire se asentó en esa calma densa que solo se consigue tras el paso de un frente, como la montaña exhalando y conteniendo la respiración. Fue entonces cuando vi un resplandor entre los árboles. No era brillante, ni siquiera se movía propiamente, solo una gota de color cálido anidada en la oscuridad, donde el sotobosque se estrechaba antes de la cresta. Mi primer pensamiento fue un cazador furtivo con una vieja lámpara de carburo. El segundo, un excursionista perdido intentando hacer una señal. El tercero, nada que pudiera identificar. Solo una nota que me resonó en el interior que me entumeció los dedos alrededor de los prismáticos. Puse el catalejo en el punto y apoyé los codos en el alféizar. La luz era demasiado constante para una fogata. No proyectaba ningún destello sobre los troncos cercanos. De hecho, los árboles parecían absorber el brillo, así que la luz existía sin mostrar nada más que a sí misma. Conté 10 respiraciones lentas y luego se apagó por completo. Hay un filo de navaja en momentos como ese, entre el deber y el miedo. Sentí la necesidad de encender la radio, de acumular palabras en el aire para poder oír mi voz y hacer que el lugar estuviera menos vacío. Pero en mi interior, la voz de un guardabosques mayor, muerto hacía tiempo, pero siempre presente, me decía: «No te anuncies a menos que sea necesario. No siempre es tu montaña después del anochecer». Esperé. No llegó nada. El mapa sobre la mesa tenía una quemadura de cigarrillo en la esquina del cuadrante que miraba fijamente. Marqué la posición aproximada con la punta de un lápiz de todos modos, sabiendo que no se puede triangular una luz sin una segunda posición, sabiendo que probablemente garabatearía ese círculo por la mañana y me sentiría ridículo. La torre crujió una vez, luego dos, como si algo debajo de mí cambiara de peso. Bajé 2 pisos con la linterna apagada y me quedé de pie en una plataforma escuchando, porque la única manera de averiguar dónde se produce un ruido en un edificio como ese es estar dentro del instrumento mientras suena. Oí el viento moverse y el pequeño chirrido de un perno, y luego el sonido que a la gente le encanta llamar voces cuando describen este lugar más tarde. Diré lo que oí, sin maquillarlo. Era aliento moviéndose por un hueco, una forma de boca hecha de espacio, no de carne. Pero debajo, fina como un sedal, ahí y allá, había una sílaba. No la capté. Yo tampoco quería volver a intentarlo. Volví a subir y dejé que la puerta se cerrara tras de mí. A la una comí un trozo de cecina que sabía a plástico y me senté en el taburete porque estar de pie me hacía sentir como un actor cuando sabía que nadie me veía. La radio tosió y una voz dijo mi apellido. Respondí, y no hubo nada al otro lado excepto un siseo más agudo, como si alguien hubiera girado su receptor hacia el viento. Dejé la radio. Bajé un poco el volumen y alejé la antena del panel al que le faltaba el cristal para que no captara la torre. La luz no regresó. Los coyotes comenzaron un canto irregular al otro lado de la colina y se detuvieron deprisa, como si hubieran recordado dónde estaban. A las 2 intenté acostarme en el catre y le enseñé a mi cuerpo la forma de su hundimiento durante 10 minutos antes de decidir que prefería el insomnio a la forma en que me sostenía. En cambio, caminé en pequeños círculos, contando cables, contando tornillos, leyendo viejos grafitis escritos con lápices de carpintero, iniciales dentro de un corazón, una fecha. Un nombre tallado con el orgullo de un hombre que quería decir que había llegado más lejos de lo que el miedo le permitía. Cerca de las 3, el aire cambió. La estructura me lo dijo primero. Un nuevo tono en las costillas de hierro.
Un silencio en los cables tensores como si algo los hubiera silenciado. El viento no había muerto. Lo escuchaban. Así lo sentía. El resplandor regresó, más a la izquierda, todavía demasiado constante. Levanté los binoculares, calmé el temblor de mis manos y vi entre la luz y yo una forma. No la forma de la luz, sino algo que se paraba frente a ella y que se hacía notar simplemente por el hecho de que la luz se detenía donde estaba. Una parte docta de mi mente, una que ha seguido osos, que ha visto a hombres caminar mal cuando no saben que los observan, contó la anchura de los hombros y la altura y dijo, «Hombre». Otra parte dijo que no, sin razón, porque la distancia se sentía incorrecta. La distancia parecía negarse a ser medida. La luz murió. La forma murió con ella. El paisaje se escenificó como una habitación después de una fiesta. Las cosas en su lugar, pero la sensación de una presencia aún aferrada en los rincones. Escribí una nota en el cuaderno de bitácora sin mirar el lápiz. No decía mucho. Luz en los árboles. Posible persona. Con el primer gris tenue del amanecer, la torre se convirtió en una máquina de luz en lugar de sonido. Los rayos se alzaban más suaves. Las colinas, despojadas de su profundidad nocturna, yacían como mantas dobladas bajo una lámpara de hospital. Tomé los binoculares de nuevo y escudriñé la línea de árboles, sin esperar nada más que un cuervo alzando el vuelo de un tronco. Lo que vi fue una marca en la hierba justo al otro lado de la ladera, terreno llano que había estado pisado durante mucho tiempo. Lo sabes si alguna vez te has sentado a observar, buscando humo, el tiempo suficiente para darte cuenta de que la quietud deja su propia señal. Bajé, cada paso una promesa deliberada de no hacer un movimiento tonto al llegar al suelo. El rocío resbalaba en los escalones inferiores. En la base encontré huellas. La tierra allí es una buena superficie de registro cuando está húmeda. El tipo que captura las pisadas, que guarda el peso de un pie como un recuerdo. Huellas de botas, tamaño grande, colocadas una y otra vez, ligeramente superpuestas donde la persona se había movido o girado. Su profundidad contaba su propia historia. Alguien había permanecido allí durante un tramo de la noche, sin caminar de un lado a otro, sin moverse buscando calor. Simplemente plantado, de cara a la torre. Lo seguí porque eso es lo que hacemos cuando hay una pregunta y la mañana nos la da. Las huellas se adentraban en la franja de pinos. Las agujas bajo los pies las mantenían crujientes, cada borde sujeto por la savia. Me moví despacio porque la distancia entre mi respiración y el silencio parecía medida. Dentro de la primera hilera de árboles, las huellas se inclinaban hacia un árbol caído. No lo rodeaban. Subían al tronco como si un hombre hubiera elegido mantener el equilibrio allí, y la corteza mostraba el roce de suelas de goma en dos lugares. Más allá de eso, el suelo se endureció con hojas viejas y musgo. Las huellas continuaron, lógicas hasta que dejaron de serlo. 30 yardas más adelante, la última huella clara estaba junto a una pequeña piedra. Después de eso, nada. Ni una ramita rota ni un roce. Ningún espacio ensanchado que indicara un salto. Simplemente nada, como si la persona hubiera pisado un patrón que no pude leer. Me obligué a quedarme allí y hacerlo de siempre. Comprobar la hora en el radiorreloj. Comunicar la observación con claridad sin que se me filtrara nada en la voz. La respuesta fue enviada con normalidad, con un tono cortante, como si mi calma contagiara la suya. Recibido. Lo registraremos y comprobaremos si falta algún excursionista. Saqué una cinta del bolsillo y la até a una rama, porque se marca dónde se aprende algo y también dónde se deja de aprender. Al girarme para irme, me recibió un olor, la misma humedad agria de antes. Esta vez reconocí su intensidad, el olor aceitoso a combustible viejo para lámparas y algo parecido a lana húmeda. No tenía sentido ni hacía que nada estuviera bien.
Eso debería haber sido el final. Si lo hubieras escrito, habrías puesto una advertencia en el registro sobre intrusos y habrías recordado al siguiente turno que guardara su informe hasta el amanecer. Pero algo puede entrar en tus días por la puerta más pequeña y quedarse allí, no como una escena que puedas repetir para reírte, sino como un peso que llevas sin mirarlo. Durante la semana siguiente soñé que las escaleras de la torre descendían eternamente y que cada rellano tenía una ventana y que cada ventana mostraba una luz que esperaba a que mirara. Me lo guardé para mí mismo como se guarda para sí un moretón de un pasamanos. Cuando me pidieron que volviera a White Rock 4 noches después porque el viento había arreciado de nuevo, dije que sí, porque decir que no habría sido admitir que ya creía en algo. La segunda noche fue más o menos igual, hasta que dejó de ser así. Llevé un café diferente y una batería extra para la radio porque la primera se había agotado más rápido de lo debido, y afilé mi lápiz como si la preparación importara. El aire tenía ese frío tenue que es más propio de la primavera que del otoño. Noté más el silencio, porque la cresta funciona como un anfiteatro. A veces un camión en la carretera lejana sube por la ladera y se sienta en la habitación contigo, pero no esa noche. Hice mis comprobaciones, bebí un sorbo, caminé despacio. Alrededor de las 11, la torre cogió una corriente de aire que hizo que el cristal que faltaba sonara como la boca de una botella. Puse un trozo de cartón con cinta adhesiva encima, no para protegerlo del mal tiempo, sino para evitar que una boca me hablara. A medianoche, el silenciador de mi radio dejó entrar una voz que no conocía. Pronunciaba coordenadas con el tono monótono de quien lee una lista. Las anoté. Al compararlos con el mapa, el punto se encontraba dentro de un corte del desfiladero donde un arroyo serpenteaba hasta convertirse en una veta de piedra. Ni sendero ni camino. Presioné el micrófono para una prueba y dije, «Repite». No hubo respuesta. 1 minuto después, otra vez mi apellido, luego las coordenadas, luego el siseo. Escuché con más atención de la debida, como un hombre con el oído pegado a una puerta. Me dije que podría ser el clima, podría ser la bota de alguien en un interruptor, podría ser la misma extraña mezcla que hace que las estaciones de AM te lleguen desde 3 estados de distancia en el aire nocturno adecuado. Me lo dije, y aún así se me erizaron los pelos de los antebrazos. No fui a las coordenadas al día siguiente. Estamos mejor entrenados que eso. Archivé la nota. Un equipo fue hasta donde pudo y no encontró nada, excepto que dijeron que las piedras del arroyo estaban ennegrecidas por un lado, como si alguien hubiera encendido un fuego que hubiera determinado la dirección de la luz. Así lo puso uno de ellos en la sala de descanso, medio en broma, como si quisiera hablar de ello sin querer decirlo. No dije nada y asentí. Al llegar a casa, dejé la batería de la radio sobre la mesa y la observé por si acaso tenía algo que decirme por cómo estaba colocada. Me quedé en White Rock la tercera noche porque volvían a ser cortas. El hábito de tomarla empezó a cambiar algo en mí, como la suela de una bota que se adapta a la huella que más pisa. Si la primera noche había sido inquieta y la segunda una prueba, la tercera se sentía como el momento después de hacer un trato. El resplandor llegó más tarde, cerca de las 2. No miré de inmediato. Quería ver si sabía que yo sabía que estaba allí. Y esa es la clase de frase que uno se guarda para sí mismo hasta que ya no puede. Se mantuvo firme, más abajo que la primera vez, casi a la altura del punto donde la primera curva se desvanece entre la maleza. Tomé los binoculares como si levantara agua. El cristal hacía que el mundo fuera demasiado limpio. Pude distinguir el tronco de un pino frente a la luz y el hilo de una enredadera en el tronco. Y más allá, solo el color. Entonces apareció la silueta, no una figura revelada, sino una figura insinuada, porque la luz tenía una forma que se negaba a atravesar. No puedo decirte cuánto tiempo estuvimos juntos en esa geometría. La montaña tiene una forma de robarte minutos y devolverlos en forma de temblores en las manos después.
Lo que recuerdo es mi nombre en la radio por última vez, pero esta vez dijo cerca, no por estática. Bajé los binoculares con 2 dedos porque más que eso me parecía confiar demasiado. Hay guardabosques que te dirán que han visto gente salvaje en el bosque. Hay otros que te dirán que eso es un insulto a la pobreza y una historia usada para explicar el miedo. No tengo un sermón para ti. Sé cómo son los ojos de un hombre hambriento y cómo hacen los pies de un borracho cuando deciden por él. También sé cómo un lugar puede reunir los restos de 100 años y dejarlos hablar en coro si les das espacio. Me quedé donde estaba porque moverme se sentía como responder a una pregunta que aún no me habían hecho. La luz se apagó. El suelo bajo mí se inclinó un poco como si alguien hubiera bajado de una escalera. Pensé en las huellas que se detenían en esa piedra. Pensé en cómo la torre es un límite, y también lo es la línea de árboles. Y también lo es la línea que dibujas en ti mismo donde decides qué significan las cosas. Al amanecer volví a encontrar huellas. No al pie esta vez, sino a mitad de la escalera, en la plataforma que mira al oeste. Un solo par, subiendo hacia donde yo había estado, y luego ninguna bajando. El rocío no había llegado tan alto, pero el polvo que siempre se asentaba allí se había removido, y la huella de un tacón estaba limpia, y la de una puntera, y la veta de la goma que indicaba que una bota estaba hecha para sujetar el pie bajo la lluvia. Puse mi bota junto a ella, no para comparar zapatos, porque ¿qué importaba?, sino para convencerme de que existía en cierta medida contra ella. La veta de mi pisada tenía un patrón diferente. Intenté pisar con cuidado al bajar el resto del camino porque la mente hace eso. Cree que puede evitar perturbar algo ya perturbado. Si esta fuera la clase de historia que uno usa para acelerar su pulso, te diría que por fin vi a alguien. No fue así. Lo que vi fueron señales. Un trozo de cordel pegado a la savia de la corteza. Una esquina rota de una lona azul, tan quemada por el sol que se había convertido en el blanco de un ojo ciego. Una piedra cuya parte superior había sido pulida por una mano que la colocaba allí a menudo. Lo que oí fueron los mismos sonidos de la respiración del viento tocando el espacio como una flauta, y a veces 3 golpes a una distancia demasiado regular para ser una rama, espaciados por minutos que coincidían casi, no exactamente, con la forma en que un hombre podría escucharlos. Oí mi nombre una vez más y no otra vez, y bajé temprano con el amanecer nítido como el cristal, porque algunas cosas terminan suavemente y otras terminan porque decides terminarlas. Escribí el informe que debía escribir. Incluí coordenadas, viento, lo que encontramos y lo que no. No incluí la sensación que me dio la torre de ser una boca. No incluí que ya no podía pasar junto a una ventana oscura de mi casa sin esperar ver un resplandor que existía para mí y no para la habitación. Pedí que no me permitieran ir a White Rock por un tiempo y no me preguntaron por qué. Un chico más joven lo hizo 2 semanas después que yo y regresó sin decir nada más que la puerta de arriba ya no encajaba bien en su marco. Se balancea, dijo, haciendo un gesto con la mano, como si algo siguiera una brisa suave, más larga de lo que debería durar. Se rió al decirlo, como si no importara. Asentí. Me fui a casa. La torre sigue ahí arriba. El condado no la ha derribado, porque derribar cosas significa pagar a la gente, y el acero aún en pie parece un deber cumplido. Cuando llegan las tormentas, pienso en ella. Cuando una noche se silencia demasiado rápido, pienso en el resplandor. He pasado junto a faroles desde entonces, viejos en anticuarios, de cristal turbio y manchado por los años, de latón que conserva la huella de los dedos que colocaron una mecha, y he sentido ese olor a lana agria subirme a la garganta. Me cuento historias de silbidos en los cables cuando lo necesito, y otras veces no digo nada. Los hombres de nuestra línea callan sobre algunos temas y hablan en voz alta sobre otros. Es solo porque la montaña ofrece demasiado que decir y demasiado que tragar.
La gente me ha preguntado, cuando se me escapó un fragmento de esto, si creo que fue una persona. Digo que sí, porque un no ayuda a nadie, y porque una persona puede ser muchísimas cosas sin dejar de serlo. Quizás fue un hombre que vivió agreste en esos bosques, que tomó prestada nuestra altura para sentirse menos pequeño. Quizás fue un hombre que una vez vigiló incendios y no supo cómo salirse de la costumbre de vigilar. Quizás no fue más que la forma en que una colina atrae la atención hasta que la atención parece detenerse allí con peso y dejar huellas en el suelo. Sé que seguí huellas hasta una piedra y las perdí. Sé que el viento en ese lugar transforma el sonido en palabras si lo dejas. Nunca volví a trabajar en White Rock. Esa es la frase que he dicho cada vez que esta historia termina para alguien más. Hay verdad y mentira en ella, porque rara vez uno deja de hacer algo limpiamente. Uno se detiene 100 veces hasta que la persona que solía ser usted ya no es la que dice que sí. Algunas mañanas, cuando el tiempo arrecia y los montículos se yerguen fila a fila, de un azul pálido como el interior de las conchas, salgo en mi día libre y aparco donde empieza la vía de servicio. No subo. Me siento con el motor apagado y escucho. A veces creo oír golpes, 3 de ellos, como si alguien terminara un trabajo o lo empezara. A veces no oigo nada más que la suavidad que asusta a los hombres que nunca han estado solos. Y una vez, solo una vez, creí ver un pequeño resplandor cálido en la madera, firme como una promesa, y esperé a que se apagara solo sin pedirme nada. No levanté la copa. No dije mi nombre en ninguna radio. Dejé que fuera ella misma sin medida. Conduje a casa antes de que la oscuridad decidiera que quería que yo fuera más de lo que era. Historia 2. El puente que zumbaba por la noche. He cruzado ese puente incontables veces, y hasta esa noche siempre había sido solo un medio para un fin. Hay que mantener la vista en el otro lado, confiar en las cuerdas, confiar en el balanceo y no pensar demasiado en la caída. Se encuentra a unos 5 kilómetros del antiguo camino de servicio, colgado entre 2 crestas como un hilo que alguien olvidó atar. Debajo, el desfiladero se estrecha en una garganta de piedra, por donde el agua se cuela con un sonido que nunca te abandona. Me habían enviado a revisar los senderos inferiores después de una tormenta de viento. Era finales de septiembre, una de esas tardes en las que el aire se siente quebradizo y la luz tiene ese borde cobrizo que te dice que la noche se acerca antes de lo que quisieras. El zumbido empezó antes de poner un pie en los tablones. Al principio era débil, esa vibración que se siente en las botas más de lo que se oye. Pensé que quizá era el agua que corría, o que los cables estaban cogiendo el viento justo. Pero al apoyar la mano en el poste de acero estaba cálido, más cálido que el aire, y vibraba como una cuerda de guitarra bajo la palma. Subí al puente despacio, mi linterna captando el destello de humedad en las tablas. El zumbido subió un poco, no más fuerte exactamente, sino más cerca, como si me penetrara. Me detuve, me agaché y pegué la oreja al soporte metálico. Fue entonces cuando lo oí. No era un zumbido, sino voces. Docenas de ellas, quizá más, se entrelazaban en una ráfaga que sonaba casi como un canto hasta que se notaba la tensión. Suplicantes, desesperadas, todas apretándose unas contra otras en un idioma que desconocía. Debería haber regresado, lo sé. Pero el otro lado estaba a solo 40 metros, y la curiosidad es su propia corriente. Los tablones temblaban bajo mis botas, y los cables se mecían con un ritmo que no podía igualar al del viento, como si algo los jalara con tirones lentos y deliberados. A mitad de camino, el zumbido estaba en mis dientes. La luz de mi linterna temblaba con mi mano, y en su vaivén creí ver formas moviéndose en la niebla de abajo. Manchas oscuras donde la espuma debería haber sido blanca, moviéndose contra la corriente. Intenté apartar la mirada, pero el temblor de las cuerdas me atraía la mirada. El patrón no era aleatorio, era demasiado constante. Estaba
esperando. Me giré para mirar atrás, pensando en regresar por donde había venido, pero el otro extremo del puente ya no estaba. No había desaparecido físicamente. Los postes seguían allí. Pero la noche se había espesado sobre él como una cortina, y el mundo más allá de ese punto era simplemente negro. No el tipo de negro que viene de la sombra o del cielo sin luna, sino el negro pesado e informe que se siente en el pecho. Di un paso hacia él de todos modos, pero mi bota se enganchó en algo. Una de las tablas se sacudió hacia arriba sin viento alguno. Después de eso, mantuve la linterna baja, temeroso de lo que podría ver si la pasaba por encima de los cables. Cuando llegué al otro lado, el zumbido se apagó como un interruptor. Las tablas estaban quietas. El aire volvió a ser solo aire. Estaba a punto de levantar la radio cuando la estática me golpeó, aguda y húmeda en el oído. Entonces oí mi nombre, no gritado ni urgente, solo dicho, lento, cuidadoso, 2 veces. Se me trabaron las rodillas y me quedé allí esperando algo más. Pero la comunicación se cortó. No respondí. No quería saber quién se creía con derecho a llamarme desde el centro de ese puente. Y no lo he cruzado desde entonces. Historia 3. El campamento sin cenizas Cold Creek corre más frío de lo que debería en esa época del año. Incluso a finales de verano, cuando el aire es denso y el laurel se inclina sobre el agua como si intentara absorber el calor, la corriente tiene ese toque mordaz. Había recorrido sus orillas lo suficiente como para conocer los sonidos habituales. El empuje y el siseo del agua entre las piedras, el suave chapoteo al ensancharse en las curvas, el parloteo de los arrendajos y el ocasional crujido de una rama al asentarse. Ese día solo era el arroyo, nada más, ni viento entre las hojas, ni pájaros, ni siquiera los mosquitos que suelen revolotear en la sombra húmeda. Lo noté antes de ver el campamento. La central me había enviado después de que un excursionista pasara diciendo haber encontrado una tienda de campaña en la llanura cerca del viejo vado. ¡Qué ambiente raro! Fue como lo describieron. Pero los excursionistas dicen eso de muchas cosas. Supuse que sería equipo abandonado. Tal vez alguien que había ido a pescar y que volvería al anochecer. La tienda estaba donde los árboles daban paso a una zona de musgo y piedra, nylon brillante contra el verde apagado. Todo estaba ordenado, estacas bien clavadas, saco de dormir desenrollado, una nevera portátil al lado con la tapa cerrada. Pero la fogata me detuvo. Piedras dispuestas en un círculo perfecto, sí, pero el centro estaba desnudo. Ni ceniza, ni madera carbonizada, ni siquiera una mancha de calor en la roca. Parecía que nunca se había usado. Me agaché y pasé los dedos por las piedras. Frío, seco, demasiado seco. El aire se sentía más pesado cuanto más tiempo permanecía allí, como si hubiera entrado en una habitación cerrada. Estaba a punto de denunciarlo cuando vi las huellas, marcas oscuras en el musgo que se alejaban de la tienda hacia el arroyo. Descalzo, pasos anchos, cada huella aún lo suficientemente húmeda como para oscurecer el suelo. Las seguí hasta la orilla. Se detuvieron al borde del agua, pero las piedras estaban completamente secas, sin salpicaduras ni arenilla húmeda. Fruncí el ceño y grité, casi esperando oír a alguien reír y salir de detrás de un árbol. En cambio, oí una respiración, cerca, justo detrás de mí. Me giré, listo para decir algo mordaz, pero no había nadie. La tienda seguía donde había estado, la nevera portátil, el saco de dormir, todo igual. Sin embargo, la distancia entre ellos y yo se sentía extraña, como si el aire se hubiera espesado lo suficiente como para notarlo. Levanté la radio con el pulgar sobre el botón, pero dudé. No sé por qué. Tal vez no quería explicarle la respiración a alguien sentado a salvo en una oficina. Caminé de vuelta hacia la tienda, con la vista fija en el suelo, y por un segundo creí ver las huellas de nuevo. Manchas más oscuras en la tierra que se desvanecían al mirarlas. Cuando finalmente llamé, lo di todo simple.
Posible sitio abandonado, sin ocupantes. Dijeron que enviarían a alguien a revisarlo por la mañana. Me quedé unos minutos más, lo suficiente para dar una vuelta lenta por la zona, buscando alguna señal de sendero. Nada, ni una rama rota, ni una rozadura en el musgo. Regresé al sendero principal, y cuando miré por encima del hombro antes de la curva, la tienda seguía allí. O eso creía yo. Una hora después, cuando el guardabosques de refuerzo llamó por radio para decir que estaban en el lugar, parecían confundidos. ¿Qué tienda?, preguntaron. Les dije exactamente dónde había estado. Les di puntos de referencia, la línea del arroyo, las planicies. Dijeron que lo único que vieron fue tierra desnuda. Ni tienda, ni nevera, ni fogata. Solo un trozo de tierra que parecía no haber sido tocado en meses. Regresé caminando, repasando cada paso. Tenían razón, el espacio estaba vacío. Incluso las piedras para la fogata habían desaparecido, reemplazadas por musgo y hojarasca, como si nunca las hubieran movido. Me quedé allí más tiempo del debido, mirando al vacío, con el sonido del arroyo bajo y constante, y ese mismo aire pesado presionando. Historia 4. La cosa en la niebla del zigzag. A finales de octubre, los caminos de la cresta siempre parecen estar esperando algo. Las hojas están medio marchitas, el viento sopla con fuerza y la niebla se alza desde las hondonadas en capas tan densas que podrían ocultar una casa. Esa tarde estaba recorriendo el camino de servicio de Black Hollow Ridge, asegurándome de que las curvas cerradas estuvieran libres de árboles caídos. Es un estrecho corte de tierra y grava que sube en curvas cerradas hacia la torre de acceso para bomberos. Y cuando la niebla sube, no se dispersa, sino que se absorbe. Iba a mitad de camino cuando empezó. La primera capa se deslizó por la carretera como si estuviera probando el aire. Luego, la segunda se hizo más espesa, enroscándose desde el lado del barranco, y los faros empezaron a atenuarse. Para la tercera curva, mis luces largas apenas pintaban un muro gris a 3 metros de distancia. Reduje la velocidad al mínimo, con una mano suelta en el volante y la otra sintiendo el borde del asiento como si pudiera mantenerme en la carretera si me saltaba una curva. Fue entonces cuando lo vi. Estaba de pie en el borde interior de la siguiente curva, justo donde la grava se une al laurel. Al principio pensé que era un ciervo, pálido, inmóvil, inclinado hacia la ladera. Pero cuanto más lo miraba, menos comprendía esa forma. No tenía la postura estrecha de un animal, ni la complexión de un hombre. Los brazos, si es que lo eran, colgaban demasiado largos, como si no pertenecieran a los hombros de los que provenían. La cabeza estaba ladeada de una forma que me hacía doler el cuello, inclinada como si estuviera escuchando algo que yo no podía oír. Detuve la camioneta con el motor al ralentí y la niebla cerniéndose sobre mí. Abrí la puerta y salí. La grava cedía bajo mis botas. ¿Estás bien?, pregunté, pensando que quizá era un excursionista herido o alguien que se había desviado de una ruta de caza. No hubo respuesta. La figura se movió, no hacia mí ni alejándose, sino de vuelta a la niebla. No emitió ningún sonido, ni el crujido de las hojas ni el crujido de la grava. Solo un paso atrás, luego otro, hasta que la niebla la engulló por completo. Fue entonces cuando noté el aire. Había hecho suficiente frío como para ver mi aliento al bajar de la camioneta, pero ahora el aire en mi cara era cálido, casi húmedo. Detrás de mí, el camino parecía más oscuro de lo que debería haber sido, como si la noche se hubiera espesado allí mientras miraba hacia otro lado. Volví a subir, cerré la puerta y avancé lentamente, con la vista puesta en el lugar donde había estado la cosa. La niebla se disipó un poco a 100 metros de distancia, lo suficiente como para volver a ver el camino. Me dije que había sido un efecto de la luz o una sombra distorsionada por la niebla y los faros. Pero cuando miré por el retrovisor, la curva que tenía detrás seguía envuelta en ese gris intenso, aislada del resto de la carretera como si hubiera decidido conservar su propio clima.
Llegué a la cima, revisé el estacionamiento de la torre, di la vuelta y comencé a bajar. Todas las curvas parecían iguales en la oscuridad, pero sabía cuándo estaba a punto de tomar una. El aire se volvió más cálido, como una mano apretándome la mejilla. Apreté el volante sin que yo se lo pidiera. Al tomar la curva, los faros captaron un movimiento justo entre la niebla. Esta vez no era una figura completa, solo la sensación de algo erguido, esperando. No me detuve. Mantuve la velocidad constante, con la mirada al frente, diciéndome que lo estaba imaginando. Pero al pasar la curva, la radio crepitó. La estática era tenue, pero por debajo se oía una respiración lenta. No eran palabras, no era una señal. Solo respiraba, como si alguien estuviera demasiado cerca del micrófono. Duró 3 segundos, quizá 4, y luego se apagó. Llamé a la central. Respondieron con la claridad del día, preguntándome si había dicho algo primero. Les dije que no. El resto del viaje fue tranquilo. Los faros se mantuvieron nítidos, la niebla se disipó, y para cuando llegué a la puerta inferior, el aire volvió a ser frío. Pero cuando salí para cerrar, ese mismo calor me rozó la cara, solo por un instante, antes de desaparecer. He vuelto a recorrer esa carretera una docena de veces desde entonces. La he conducido bajo el sol, bajo la lluvia, en el frío intenso de enero. La niebla no siempre llega, pero cuando lo hace, tomo las curvas más despacio de lo necesario. Y cada vez que llego a esa curva cerrada, la siento. La fuerza del aire, la sensación de algo que se esconde a mi vista, escuchando. Algunas noches, cuando el viento amaina y la cresta está tranquila, me pregunto si sigue ahí, esperando a que otro conductor se detenga y se adentre en la niebla. Ya no me detengo. Historia 5. El golpe que siguió el rastro. Tomé el circuito de Ridgewater un domingo por la tarde porque los informes llevaban semanas acumulándose en el cuaderno de bitácora y nadie más quería perder el día con un solo sonido. 3 golpes, decían las notas, espaciados por minutos, no por segundos. Algunos lo atribuyeron a pájaros carpinteros o excursionistas jugando. Otros comieron golpe como si la palabra misma necesitara una advertencia. He aprendido a ver las cosas con claridad antes de que te crezcan dientes en la mente. El aire era gris y suave. Es ahora, antes del anochecer, en la que el rododendro pierde su color y el arroyo de abajo se vuelve del color de la soldadura. Aparqué en el desvío de grava, guardé la linterna en un bolsillo lateral y me dije que recorrería el circuito despacio, escuchando, con la mente fija en los detalles del sendero para no empezar a inventar causas antes de que llegara el primer sonido. El letrero de madera del inicio del sendero tenía una herida reciente, tan reciente que me había clavado la piel. Pasé el pulgar por encima, sintiendo la veta firme bajo la cicatriz. El primer kilómetro se entreteje entre bosques de cicuta y una ladera de laurel tan densa que las hojas se te peinan en las mangas. El suelo estaba húmedo sin encharcar. Cada paso levantaba ese olor a té frío de la marga. Mantuve la luz apagada para dejar que mis ojos bebieran lo que quedaba del día. En algún lugar abajo, el arroyo trabajaba en su paciente negocio, contando el tiempo en curvas y piedras. Caminé con los hombros relajados como me enseñó un viejo guardabosques. Mostrarle al bosque que no tienes prisa. El primer golpe llegó en la larga recta antes del puente, débil pero nítido. Un golpe hueco como alguien probando una pared. No era ningún pájaro que yo conociera. Los pájaros carpinteros tartamudean. Esta era una nota, paciente, seguida de un silencio que la tensó. Vino detrás de mí, sin duda. Me detuve, observé el camino que había recorrido y esperé. Los minutos se estiraron tan finos como un hilo. Me dije a mí mismo que era una rama muerta moviéndose. Luego seguí adelante. El segundo golpe llegó más adelante, más cerca, desde la oscura curva más allá del puente.
Apunté la linterna hacia abajo, buscando huellas, sabiendo que un sonido no deja rastro. El haz de luz hacía que el camino pareciera más lejano de lo que estaba. Grité: nombre, propósito, porque a veces la honestidad es todo lo que tienes. Nada se movió. Las hojas de laurel mantuvieron su brillo como si hubieran sido pintadas. Crucé el puente, sus vigas crujiendo como un violín cansado. A mitad de camino vi una hoja girando en un círculo fijo en el arroyo, la corriente demasiado débil para entenderla. En la otra orilla el aire se calentó un poco. Fue entonces cuando ocurrió el tercer golpe, justo a mi izquierda, a centímetros de donde mi hombro rozaba el verde. Giré la luz. Solo vete. No hay tronco lo suficientemente cerca como para atribuirte el mérito. Después de eso, el ritmo se estableció. Me movía, y los golpes se sincronizaban, a veces delante, a veces detrás, nunca a más de un tiro de piedra. Siempre 3. Corté entre la maleza una vez, el laurel agarrándome las espinillas, no encontrando nada más que hojas y una telaraña en la cara. Intenté aplaudir, golpeando mi bastón. Mi propio sonido era denso, lleno de mí. El golpe del sendero era hueco, pero no vacío. Había espacio detrás de él, como si viniera de la puerta principal de una casa grande y vacía. La luz se atenuó hacia el azul. Los búhos comenzaron sus preguntas cuesta arriba. Aceleré el paso sin querer, como lo haces cuando la puerta de una tienda comienza a cerrarse. Los golpes mantuvieron el ritmo, nunca ansiosos, nunca tarde. En el corte de madera cerca del espolón del mirador pisé terreno abierto. Los golpes se quedaron en los árboles, 3 golpes lentos espaciados como un discurso cuidadoso. A media milla del inicio del sendero, el bosque se abrió a álamos jóvenes, con sus delgados troncos como lanzas atadas. Los golpes se hicieron más lejanos, como esperando a que yo entrara primero al claro. Me concentré en una pequeña tarea. El letrero del cruce estaba inclinado. Lo apoyé con una piedra y me prometí llevar una barra de excavación al día siguiente. Cuando entré en el último corredor de árboles, mi camioneta estaba deslucida y cuadrada entre la maleza. Los golpes no habían llegado en 2 minutos. Me giré para encarar el sendero por última vez. Silencio. El arroyo susurraba al otro lado del camino. Di un paso hacia la camioneta. El último golpe vino de mi derecha, en el cartel de madera. Suave, deliberado, mesurado. La madera no vibró, no dejó marca. Existió y desapareció. Mi mano se congeló en el picaporte. Cuando por fin toqué el cartel, la madera no estaba ni caliente ni fría, y una extraña necesidad de disculparme me recorrió el cuerpo. Conduje a casa con la radio apagada. El intermitente sonaba 3 veces antes de cada giro, y odiaba que siguiera el ritmo. Me duché con el ventilador encendido para que el agua sonara más fuerte. Me desperté 2 veces esa noche pensando que alguien había tocado el cabecero con educación, preguntándome si me acordaba. A la tarde siguiente volví con la barra de excavación. La luz del día solo hacía que el recuerdo se sintiera aparcado, no disminuido. Cavé el hoyo. Coloqué el nuevo poste con piedra. Lo apisoné hasta que el golpe se convirtió en un golpe sordo. Golpeé una vez al terminar. El sonido era normal, sin eco. Esperé. No hubo golpes. El laurel se inclinó, como quienes deciden no responder. A veces, por la noche, cuando la casa se asienta o el hielo chasquea en el refrigerador, oigo 3 golpes en ese mismo intervalo pausado. Y a veces, sin poder contenerme, escucho demasiado tiempo. Historia 6. La cabaña que nunca permanecía cerrada. El cruce de Hemlock Basin está tan alejado de la carretera principal que la mayoría de los guardabosques solo lo ven 1 o 2 veces por temporada. La vieja cabaña lleva cerrada con candado más tiempo del que llevo trabajando en el distrito. Es una construcción achaparrada de pino desgastado y techo de hojalata oxidada, construida en la época en que la cresta aún contaba con una vigilancia permanente contra incendios.
Las ventanas están empañadas por el tiempo, el porche se hunde en el centro y las escaleras que suben al desván se curvan como si llevaran 100 años cargando con el mismo peso. La cerradura de la puerta no es gran cosa, pero es suficiente para mantener alejados a los excursionistas que buscan un lugar seco para comer. Al menos, eso se supone que debe ser. Esa mañana de marzo regresaba del circuito de Basin, atravesando el cruce para revisar los cruces de arroyos. El aire era áspero y quieto, y el suelo se estaba descongelando lo suficiente como para oler a tierra mojada. Cuando la cabaña apareció a la vista, se me encogió el estómago antes de que pudiera reaccionar. La puerta estaba abierta de par en par, balanceándose un poco sobre sus goznes. No había nieve ni viento lo suficientemente fuerte como para moverla en esa dirección. Salí al porche, con mis botas resonando contra las tablas sueltas, y miré dentro. Lo primero que me impactó fue el olor. Café recién hecho, fuerte y amargo. Lo segundo fue ver la estufa de leña en la esquina, una olla medio llena, con vapor saliendo en espirales de su pico. El hogar brillaba débilmente, con las brasas aún vivas. Grité. Mi voz apagada contra las vigas bajas, no hubo respuesta. Revisé las habitaciones una por una, la planta principal, la despensa, el almacén trasero. Ni botas junto a la puerta, ni abrigos colgados, ni equipo guardado en los rincones. Quienquiera que hubiera estado allí no había dejado nada más que el café. Al salir de nuevo al porche lo oí. Pasos lentos y pausados sobre mí en el desván. Las tablas de arriba emitían un leve quejido bajo cada escalón. Me quedé paralizada, esperando a que alguien bajara las escaleras, pero no lo hizo. Solo un crujido más, y luego nada. Volví adentro, con el corazón latiéndome con fuerza, y subí las escaleras de 2 en 2. El desván estaba vacío. El delgado colchón estaba desnudo, la única ventana empañada. Me quedé allí más tiempo del debido, escuchando mi propia respiración, hasta que finalmente bajé. Cerré la puerta y puse el candado. Me dije a mí mismo que eran ocupas o un cazador furtivo que se había escabullido al oírme. Esa es la clase de historia con la que puedes vivir. Una semana después volví a pasar. El mismo tramo de sendero, el mismo tiempo, la misma cabaña a la vista al doblar la curva. Y la puerta estaba abierta de nuevo. Me detuve a unos 10 metros, buscando movimiento a través del marco. Dentro, la luz iluminó la curva de la cafetera sobre la estufa, desprendiendo vapor como antes. Entré, despacio esta vez, observando cada rincón antes de acercarme a la estufa. El hogar estaba caliente. El café olía exactamente igual. Las habitaciones estaban vacías. Al salir, escuché con atención. Nada. Esta vez intenté ir primero al desván, sin hacer ruido, pero estaba tan vacío como antes. Al bajar me detuve a mitad de camino, porque ahora podía oírlo. Las escaleras crujiendo bajo un peso que no era mío. Cada paso era lento, como si alguien intentara no hacer ruido, pero no lo consiguiera. Miré fijamente el espacio debajo de mí. La puerta que daba al porche, esperando a que apareciera algo. No apareció. El sonido cesó. Volví a cerrar la puerta con llave al salir, la revisé 2 veces e incluso tiré de ella para asegurarme. De vuelta en la estación, no lo anoté en el registro. Un informe requiere una causa, y lo único que tenía era una cabina cerrada sin preparar café para nadie. 3 semanas después, otro guardabosques llegó de ese lado de la cuenca y preguntó por qué la vieja cabaña estaba abierta. Olía a café, dijo con una sonrisa, como si fuera una broma inocente. Le pregunté si había entrado. Negó con la cabeza. No me sentía bien. Ahora, cada vez que paso por ese cruce de senderos, miro hacia la cabaña, pero sigo caminando. Es mejor no ver la puerta, no oler el café, no oír pasos en un lugar donde nadie debería estar.
Algunas cerraduras no están hechas para mantener las cosas afuera, sino para mantenerlas adentro. Historia 7. La señal en la radio Overlook. El trabajo invernal en la montaña tiene una quietud que no se encuentra en ninguna otra época del año. Los miradores a lo largo de las carreteras de la cresta están vacíos, con la nieve compactada donde las botas de los turistas antaño pisoteaban la hierba de verano. Esa noche estaba haciendo mi circuito habitual para el frío, asegurándome de que las barandillas seguían firmes y de que el hielo no se hubiera extendido demasiado sobre el pavimento. Era esa clase de tarde sin luz en la que el cielo no puede decidir si es de día o de noche, y el sol es solo una tenue mancha que se esconde tras las nubes. Me quedé más tiempo del debido en uno de los miradores más altos. Demasiado tiempo, porque había estado apoyado en la barandilla, observando cómo la niebla se enroscaba en la garganta como algo vivo. El frío no me mordía, sino que me presionaba. Cuando por fin volví hacia la camioneta, tenía la radio en la mano por costumbre. Pulsé el botón de llamada, avisando a la central de que regresaba. Pero no era la central la que contestó. Al principio solo fue un siseo de estática, de esos que te hacen inclinarte. Luego una voz, débil pero clara entre el ruido, pronunciando una serie de coordenadas. No de la forma entrecortada y oficial con la que nos han entrenado, sino más despacio, como si recitara de memoria. No reconocí la voz, no pidió confirmación, ni siquiera se identificó. Simplemente dio los números y los cortó. Los anoté en el reverso de mi lista, pensando que otro guardabosques podría estar en algún lugar, en el frío, usando un canal antiguo. Cuando volví a presionar el micrófono para preguntar quién era, no hubo respuesta. Solo silencio. La frecuencia permaneció silenciosa hasta la estación, lo cual es inusual. Invierno o no, las ondas siempre parecen transmitir algo. Actualizaciones del tiempo, información de tráfico, charlas informales de los equipos de carreteras del condado. Más tarde, en mi escritorio saqué un mapa y marqué las coordenadas. Descendían a una parte del desfiladero que conocía bien en teoría, pero no en persona. Terreno escarpado, sin senderos mantenidos. Nada que atrajera a senderistas tan profundos a menos que buscaran problemas. Estaba a kilómetros de la carretera de acceso más cercana, el tipo de lugar en el que hay que adentrarse a través de la maleza, y el tipo de lugar que no perdona los errores con el frío. Pregunté por ahí. Nadie de turno ese día admitió haber avisado. Nadie reconoció la voz cuando la describí. Baja, deliberada, casi cuidadosa, de una manera que me ponía los pelos de punta cuanto más pensaba en ella. A la mañana siguiente salí con otros dos. El aire era gélido y la escarcha se pegaba al interior de nuestras chaquetas. Seguimos los antiguos senderos de caza hasta donde pudimos antes de que la pendiente se desmoronara y el mapa dejara de ser útil. Encontramos el lugar a media tarde, no porque las coordenadas fueran perfectas, sino porque el terreno nos indicaba dónde buscar. Era una fogata, o lo que quedaba de una. Las piedras estaban colocadas en círculo, pero el ennegrecimiento era extraño. Carbonizadas solo por un lado, el hollín profundo y aceitoso, como si algo se hubiera inclinado sobre el fuego y hubiera canalizado su calor en una sola dirección. La ceniza del interior era pálida, casi plateada, y al tocarla con el guante se desmoronó, más ligera de lo que debería. No había huellas en la nieve excepto las nuestras, ni restos de comida, latas ni colillas. Lo que hubiera estado allí no se había quedado mucho tiempo. Nos quedamos allí más tiempo del que tenía sentido, cada uno dando vueltas alrededor de la hoguera sin decir gran cosa. No olía a humo de leña, ni a nada, pero había una sensación, la que se siente al saber que has entrado en una habitación que alguien salió con prisa. Los árboles que rodeaban el lugar estaban demasiado inmóviles, con las ramas desnudas y rígidas, como si contuvieran la respiración. Finalmente, uno de los chicos miró su reloj y murmuró algo sobre la pérdida de la luz del día.
Regresamos por donde habíamos venido. A mitad de la cuesta, mi radio crepitó. Era débil, pero ahí estaba. Primero estática, luego un suave pulso que podría haber sido viento o respiración. Esta vez, sin palabras. Me detuve, volví a llamar y pregunté si alguien estaba en el canal. Sin sonido. No lo mencioné hasta que volvimos a los camiones, y cuando lo hice, los demás negaron con la cabeza. Sus radios habían estado en silencio. Esa noche dejé el mapa abierto sobre la mesa de la cocina, con las coordenadas subrayadas 2 veces. Volví a probar el canal, pero nada. Probé todas las frecuencias que usamos, pero nada. Todavía no sé qué me molesta más, que alguien quisiera que encontrara ese lugar, o que a lo que fuera que estuviera allí no le importara si lo encontraba. Mi radio no ha captado esa voz desde entonces, pero no puedo dejar de mirarla, por si acaso vuelve a llamar. Historia 8. El camino que se acortó de la noche a la mañana. Conocía el sendero circular del arroyo Laurel como se conocen las líneas en la palma de la mano. No por leerlas, sino por la sensación bajo los dedos. 7.5 kilómetros, más o menos, donde el arroyo socavaba la orilla cada primavera y los voluntarios apisonaban la huella. Lo había recorrido en verano, cuando las arañas colgaban plateadas entre los árboles jóvenes. En otoño, cuando las hojas convertían cada paso en un susurro. En invierno, cuando la tierra se volvía quebradiza y el aire olía a hierro frío. En abril, el sendero suele oler a papel mojado y raíces descongeladas. Y esa mañana no fue diferente cuando aparqué junto al kiosco justo antes del amanecer. La niebla cubría las llanuras. El primer pájaro aún no se había molestado en emitir una nota. El agua se deslizaba entre las piedras con un siseo paciente que parecía más antiguo que yo y que todos los que había conocido. Miré el reloj. No por velocidad, sino por costumbre, y subí al primer paseo marítimo con la silenciosa oferta de un lugar que amas. El bosque se dio bajo mí como siempre. Las hojas de laurel me rozaron las mangas en los mismos lugares, pero la primera curva llegó antes de esa forma que te hace dar un vuelco el estómago. La señal del roble estaba donde recordaba, pero la curva se ajustó a la pendiente como si alguien hubiera trazado el sendero con manos más pequeñas. Mis botas recordaron la larga izquierda que debería seguir, la breve recta junto al tronco podrido con la cicatriz en forma de pez, la pequeña subida donde también se puede oír subir el arroyo. En cambio, el sendero descendía hacia el agua en un ángulo en el que nunca antes había confiado porque nunca lo había visto. Mi cuerpo intentó corregir el mapa con fuerza, pisando donde debería haber tierra invisible, y solo encontró laurel y un vacío que pertenecía al sonido del arroyo. Me quedé quieto el tiempo suficiente para sentirme tonto, luego dejé que la huella me llevara por donde quería, pensando que un árbol caído podría haber obligado a un desvío del que no había oído hablar. Llegué al cruce demasiado pronto. Las piedras no eran las que conocía. Eran más redondas, más negras, dispuestas en una línea que hacía que el salto solo fuera de 2 pasos. En la otra orilla brillaba una llamarada. La pintura siempre huele a la lata si la olfateas, incluso después de la lluvia. No tuve que agacharme. El aroma me llegó, tenue y seguro. Alguien había estado allí con un pincel. Miré la hora sin querer y sentí un pequeño tirón en los números. Estaban donde debían estar. El sol, bajo tras la niebla, no discutió. Seguí adelante, más despierto ahora, contando las pequeñas certezas que llevaba como cerillas. Después del pantano debería haber una larga curva cerrada que se unía a la pendiente con media docena de giros cortos. En cambio, la colina se resolvió en 3 curvas cerradas, más empinada, más cerca, como un pensamiento acortado para caber en la boca de alguien. La distancia entre las marcas se redujo. La plantilla se sentía joven bajo los pies, esa elasticidad nueva que surge cuando una huella aún no se ha compactado por años de pies y agua. Me dije a mí mismo que un equipo había venido y había tomado atajos,
Y luego me reí una vez porque cualquier equipo que hiciera eso me habría tenido en la oreja para el almuerzo. El circuito vació sus subidas como si fueran bolsas más rápido de lo debido. No sudé. Respiraba con facilidad. El arroyo volvió a crecer antes de lo que su propia lógica le dictaba, cruzando el camino donde nunca lo había hecho, llenando las orillas de helechos que normalmente no aparecen hasta mayo. Crucé con el agua hasta las pantorrillas y el agua corría cálida para la temporada, como si hubiera tomado prestado calor de una fuente que no podía identificar. El puente que debería haber seguido, 2 troncos de alféizar con una sola barandilla, no estaba allí. En su lugar, el sendero simplemente se negaba a encontrarse con el barranco, describiendo una clara S que me dejó al otro lado sin darme el momento de decidir mantener el equilibrio. Hice una pausa, dejando que la inquietud se deshiciera en preguntas. ¿Quién había recorrido un círculo entero de terreno? ¿Cuándo? ¿Por qué sin una nota en el kiosco, sin marcar, sin la cinta rosa brillante que incluso nosotros detestamos ver pero obedecemos? El bosque guardaba sus respuestas dentro de su corteza. Seguí adelante porque me sentía más seguro que esperar a que me corrigieran de nuevo. El ramal olvidado, normalmente tímido y fácil de pasar por alto, se abalanzó sobre mí con un poste nuevo, la flecha demasiado nueva, las letras cortadas rectas. La vista parecía perfecta. Valles aireados, granjas como pequeños y cuidadosos cuadrados, un halcón escribiendo frases perezosas. Pero incluso eso parecía más cercano. Tomé el ramal y descubrí que terminaba en el mismo lugar. Y sin embargo, el camino hasta allí había sido un respiro en lugar de un párrafo. De vuelta en el circuito, mi reloj me decía que no tenía por qué estar donde estaba. La mañana no había avanzado como debía. Los kilómetros se habían reducido a la mitad. Mis pantorrillas, que para entonces deberían haber estado discutiendo, se quedaron quietas como buenos perros debajo de una mesa. Me dije que terminaría, y lo arreglaría a la luz del día con un mapa y un café mejor. La última curva se me escapó en una sola curva brusca. Entré en el claro del inicio del sendero mucho antes de haberlo ganado. El mapa del kiosco, limpio tras su plexiglás rayado, dibujaba la misma línea de siempre. 7,6 kilómetros, curvas pequeñas donde deben haber curvas pequeñas, cruces donde hay cruces. Miré mi reloj. Lo había hecho en menos de la mitad de mi tiempo lento. No era un récord, un error. Esperé 10 minutos, luego 20, a que algo me alcanzara. Una sensación, una punzada, un reloj. Nada llegó. Volví a casa por el camino largo, añadiendo curvas a un día que las había recortado sin preguntar. Dormí mal, como si hubieran empujado mi cama más cerca de la puerta en la oscuridad. Por la mañana volví con un cronómetro porque la fe en los números es un hábito difícil de abandonar. Lo puse en la primera señal y caminé con ese ritmo terco y parejo que solía avergonzar a mis rodillas jóvenes. El mapa vivía bajo mis pies de nuevo. La larga izquierda regresó. El tronco podrido llevaba su pez. El puente manchado de hollín se agachaba donde debía. Las curvas se multiplicaban obedientemente como quien copia una tarea. Cuando llegué al espolón del mirador, el viejo y tímido poste se inclinaba como siempre, delgado como una flecha y ligeramente borracho. El arroyo cruzaba cuando quería, y el agua estaba lo suficientemente fría como para ponerme la piel de gallina. En la otra orilla, la pintura en la señal olía a nada. Hice clic en el cronómetro en el estacionamiento. Los números estaban donde esperaba, mostrándome el 4.7 que el circuito había prometido desde antes de mi tiempo. Me dije que había soñado el resto y sabía que no, porque el cuerpo no sueña con olores, ni con la sensación de las pisadas, ni con la confianza que el talón da a un paso que ha confiado cada temporada. Lo que me queda no es el acortamiento. Son los trozos de camino que ahora se han ido cuando los busco, como amigos que se mudaron y cuyos porches aún espero ver al girar una calle.
Había una curva lenta bajo una cicuta que antes requería 10 respiraciones para despejar. Ya no hay cicuta allí, ni respiraciones, y la curva no es una curva en absoluto. Había una raíz que surgió de la tierra en un signo de interrogación, y si mi pie recuerda levantarse, se eleva hacia la nada. Cuando me encuentro con otros guardabosques en el restaurante y alguien menciona Laurel Creek, observo sus rostros en busca de un destello que indique que también lo sintieron, y solo encuentro cariño o queja común. No he anotado esto en un registro. Si lo escribiera, diría que el sendero se atrasó una mañana y luego fingió no haberlo hecho. Y esa no es la frase que usamos en este trabajo. Todavía recorro el circuito. Algunos días sigo contando los kilómetros en voz alta, oyendo mi propia voz medir el mundo de nuevo en su tamaño. Pero hay mañanas, húmedas, brillantes, con el sol bajo entre la niebla, en las que me encuentro caminando más rápido sin querer, como si una parte de mí recordara los contornos de ese sendero más corto y quisiera retomarlos. Me resisto. Soy lento. Me obligo a detenerme en el registro de pesca, aunque no lo veo, y señalo el vacío como un tonto. Me inclino sobre la barandilla del puente y dejo que el agua fría me dé una lección sobre la duración adecuada de un día. Hay cosas que quieren ahorrarte tiempo y otras que quieren sacarte de él. No sé a qué se refería Laurel Creek. Solo sé que durante una mañana húmeda la montaña y yo no estuvimos de acuerdo sobre la distancia entre un lugar y otro. Y desde entonces un pequeño espacio dentro de mí ha permanecido sin medir, como una curva que no ha decidido si debe estar ahí cuando me doblo. Historia 9. El hueco en Cinder's Rest. El resto de la ceniza no tiene mucho que ofrecer. Solo un pequeño claro entre los árboles donde el sendero se ensancha y el suelo del bosque se suaviza con la hierba en lugar de las agujas de pino. Está marcado en los mapas como refugio de emergencia. Sin estructura, solo un espacio donde se podía acampar si el tiempo cambiaba. Había parado allí muchas veces, las suficientes para saber por dónde se filtra el sol al final de la tarde. Cómo el aire huele a musgo y ceniza de fogatas apagadas hace tiempo, cómo el viento suele soplar del oeste sobre la cresta. Pero esa noche de principios de octubre, algo en él se sintió extraño incluso antes de poner un pie en el claro. El aire era más denso, de esa densidad que se instala en los pulmones y te hace aminorar el paso sin darte cuenta. Me detuve en el borde, apoyado en mi bastón, escuchando. No era silencioso. Había un sonido, demasiado bajo para llamarlo un tono, demasiado constante para ser viento. Casi un zumbido, si un zumbido se podía sentir en las costillas tanto como oír. De todos modos, avancé un paso, cruzando la hierba hacia el centro. Fue entonces cuando vi la depresión. Solo una oquedad poco profunda, de unos 4 o 5 pies de ancho, como si el suelo se hubiera hundido ligeramente. Me quedé un momento de pie, mirando la hierba con los ojos entrecerrados. Estaba intacta, crecía espesa y uniforme, sin tierra desnuda ni rastro de movimiento. Impulsivamente tomé una piedrecita del borde y la arrojé. Esperaba un golpe sordo contra la tierra. En cambio, produjo un sonido metálico agudo, apagado pero inconfundible. Me quedé paralizado. La hierba no se movió. No volvió ningún eco. Solo ese zumbido, constante y paciente, como si hubiera estado allí mucho antes de que yo entrara. Me quedé más tiempo del debido, intentando calcular el ángulo, recorriendo los bordes, lanzando una piedra más solo para oír el sonido de nuevo. Cada vez que chocaba contra el metal, no había rastro de escotilla, ni grieta ni depresión más allá del hueco. Recordé el lugar. Un fresno torcido en el borde norte, una roca de granito justo dentro del límite sur de los árboles. Y me dije que preguntaría por ahí al volver a la estación. Esa noche soñé que estaba en la hondonada. La hierba estaba húmeda bajo mis botas, pero no podía moverme. El zumbido era más fuerte allí, oprimiéndome el pecho.
Miré hacia abajo y el suelo se hinchaba ligeramente, subiendo y bajando como el aliento. Formas se movían bajo la tierra, movimientos lentos y deliberados, como si algo se revolviera en aguas profundas. Intenté retroceder, pero mis pies permanecieron plantados. El zumbido subió, atenuándose hasta un tono más agudo que me hizo doler los dientes. Cuando desperté, me dolía la mandíbula de apretarla. No les dije nada a los demás. Una cosa es hablar de señales raras en el sendero o de un clima extraño. Los sueños no se registran en el diario, pero la imagen me acompañó toda la semana. Así que la siguiente vez que mi ruta me llevó cerca de Cinder's Rest, fui a verlo de nuevo. El hueco había desaparecido. La hierba estaba perfectamente nivelada, como suele ocurrir después de un verano de crecimiento constante, sin señales de declive ni depresión. Encontré el fresno, la roca de granito, e incluso caminé exactamente igual que antes. El terreno era plano, sólido. Tomé una piedra y la dejé caer donde debería haber estado el centro. Esta vez aterrizó con un golpe sordo contra la tierra, sin metal, sin eco. Me quedé allí más tiempo del que tenía por qué, dando vueltas, tanteando el suelo, presionando el talón como si percibiera la cesión de algo oculto. Nada. Pero el zumbido todavía estaba allí. Más tenue, quizá, pero constante, entretejida en el aire. Si aguantaba la respiración, la sentía en los oídos, como la presión antes de una tormenta. Salí del claro sin mirar atrás, pero no podía quitarme de la cabeza la sensación de haber dejado algo sin terminar, como una puerta que quería cerrar. He vuelto 2 veces desde entonces. Una vez en invierno, cuando la nieve cubría la hierba como una sábana sin costuras. El zumbido corría bajo ella como una corriente. Otra vez en primavera, cuando el suelo estaba blando y olía a nuevo crecimiento, pero aún nivelado. En ambas ocasiones me quedé en el centro, con los ojos cerrados, escuchando. El zumbido nunca cambia. Ya no acampo en Cinder's Rest, ni siquiera me quedo allí a menos que sea necesario, y he dejado de tirar piedras al pasto. Hay cosas que no se quieren encontrar 2 veces. Historia 10. La linterna en el sendero del acantilado. Tras pasar la tormenta, el cielo permaneció bajo y pesado, de ese gris que hace que cada sombra parezca ocultar algo. Me habían enviado a revisar el sendero del acantilado, estrecho, irregular y peligroso incluso con buen tiempo. Se aferra a la ladera como una cinta, sin nada entre tú y un desnivel de 30 metros, salvo una fina barandilla en los tramos difíciles, y en algunos lugares ni siquiera eso. El viento de la cresta aún era fuerte, trayendo consigo el olor húmedo de la roca que había estado empapando toda la noche. Tenía la linterna en la mano, aunque aún no la había encendido. La luz llegaría más tarde, pensé, cuando oscureciera de verdad. La primera parte del sendero era solo lodo y escombros, nada inusual después de la lluvia. El agua caía de las rocas más altas en finas láminas, abriendo surcos en el sendero que necesitarían rellenarse antes de que empeoraran. Tomé nota mental de registrarlo más tarde. En la segunda curva me detuve a escuchar. Hay una especie de silencio después de una tormenta, una espera, como si toda la cresta contuviera la respiración. Fue entonces cuando vi la luz. Era tenue, un tenue resplandor ámbar a unos 50 metros, que se movía en el borde exterior del sendero donde la caída de agua se adentraba directamente en el desfiladero. Mi primer pensamiento fue que se trataba de otro guardabosques. O tal vez de un senderista que había ignorado las advertencias meteorológicas y se había quedado atrapado allí. Les grité que tuvieran cuidado, que el sendero estaba resbaladizo. La luz se detuvo, flotando justo por encima del suelo, y por un segundo esperé oír pasos o ver el haz de luz dirigirse hacia mí en señal de reconocimiento. En cambio, giró. No como si alguien girara la muñeca o levantara la mano, sino como si todo el resplandor cambiara hasta quedar frente a mí.
No había figura, ni sombra, ni el destello de una chaqueta mojada en el haz. Solo la luz, suspendida en el aire, como si la hubieran atraído allí sin que nada la sujetara. Me quedé paralizado, con cada instinto yendo en una dirección distinta. Uno me decía que avanzara a comprobarlo, otro que volviera a la camioneta. El resplandor empezó a acercarse a mí, no rápido, ni a sacudidas, sino suave y pausado, como si supiera que no tenía prisa. Apreté la linterna con fuerza y la encendí. El haz atravesó la niebla frente a mí, pero la atravesó sin atenuarse ni dispersarse. Llegó a pocos metros. Podría haberlo tocado si hubiera estado dispuesto a acercarme un paso más, pero algo en mí sabía que no era así. El aire a mi alrededor se quedó quieto. El olor húmedo de la lluvia desapareció, reemplazado por un calor seco, como estar demasiado cerca de una estufa. Entonces la luz se apagó. La oscuridad que siguió fue total, densa y repentina, como si el acantilado hubiera cerrado los ojos. Intenté encender la linterna de nuevo, la encendí y la apagué. Golpeé el borde con la palma. Nada. Podía sentir el latido de mi corazón en la garganta, oír el lejano silbido del viento de la garganta, pero nada más. Avancé lentamente, rozando la pared de roca con una mano, con cuidado de no desviarme hacia el borde. El sendero giró a la izquierda, luego a la derecha. Y después de lo que pareció una hora, aunque no pudieron ser más de unos minutos, las luces del estacionamiento aparecieron entre los árboles al final del sendero. En cuanto mis botas tocaron la grava, volví a encender la linterna. Se encendió sin dudarlo, brillante y limpia, como si nunca hubiera estado mal. Miré hacia el sendero. Estaba vacío, sin luz, sin sonido. Solo esa extraña y pesada quietud, como si la cresta aún me observara. Conduje a casa con la linterna en el asiento a mi lado, casi esperando que se apagara sola, pero permaneció encendida todo el camino, hasta que bajé de la camioneta. Entonces parpadeó una vez y se apagó.